A ver. Bueno, bienvenidos al episodio número 7 de Por Hacer. Un episodio importante Sí. para nosotros. Por muchas razones. Primero porque supuestamente... Es una razón exacta. Primero es una razón súper Una estúpida. razón estúpida, pero muy importante. Porque supuestamente hay como un mito de que si pasas los primeros 7 episodios... No, la vas broma a- era un porcentaje, como que el 99% de los podcasts que empiezan no llegan al séptimo episodio. Es como el... Ah, ok. Ese Nosotros teníamos límite. una meta de hacer 7 y si hacíamos 7 ya estábamos listos. Lo cancelamos, ¿no? Ya no vamos a hacer más eso. De ahí ya estamos. Y en verdad, hacer 7 ha sido chill, pues, o sea, Sí, ¿sabes? Nunca ha sido, o sea, no es que por el cuarto y que no sé si voy a llegar al 7, no, es No. como que obviamente llego al 7, ¿sabes? No hay problema. sí. Aunque este ha sido, yo creo que Este nos costó, de hecho, ¿viste? especialmente difícil. Sí. Y- Pero fue por la condición de lo que estaba ocurriendo también como en este. Que también es muy especial por el hecho de que, bueno, estamos aquí afuera caminando. después de un montón de tiempo en cuarentena. Sí, aquí en Madrid tenemos la opción de que a partir de una hora, de 8 a 11, podemos salir, así que estamos como Aprovechando como aprovechando para... eso, estamos saliendo como bajo, Sí, y justo estamos como caminando en zonas Claro. muy poco concurridas, intentando ser responsables. pero sí, justo nos gustaría como hablar de este formato que tenemos full tiempo hablando de él y creo que ha sido la intención, no sé si primera, desde antes de que empezara este proyecto, que era que queríamos hacer esto en la calle caminando. Claro, Por el hecho de que cuando empezamos a hablar todas estas cosas de común y empezamos a hacer este proyecto, teníamos como una metodología que al principio no sabíamos que esto existía, sí, no, fue como, pero nos funcionaba a Al azar. nosotros y lo hacíamos. Que era como que para tener como unas conversaciones de verdad muy fructíferas, salíamos a la básicamente, calle. a claro, caminar. salíamos a caminar a la calle sin rumbo, a hablar. Y Sí. en general, siempre que hacíamos eso, todo iba bastante mejor. Sí, es algo, estaba intentando ver si me acordaba de quizás la primera vez que lo hicimos, si hubo como un motivo que nos obligara a salir, Sí, o nos surgió como que vamos a caminar. no, fue porque justo nos encontramos como fuera de mi trabajo Ok, y dijimos, yo vivía antes, en donde vivía como a, no sé si 15 o 20 15, minutos sí, caminando desde el trabajo y dijimos, bueno, en vez de agarrar metro y tal, claro, vamos a caminar vamos a caminar y así vamos hablando. Y no sé, a partir de ahí empezamos a hacer eso full. O sea, en vez de encontrarnos en mi casa, nos encontrábamos en la salida de mi trabajo y nos íbamos caminando a mi casa. Y ahí Sí. seguíamos reunidos. Y sí, era precisamente como por esto. Y un día, no sé, estaba viendo que sí, Instagram o no me acuerdo qué. Y yo sigo un tipo que la verdad es que admiro full porque me parece como muy buen contenido el que genera, que se llama Jason Silva. Él es un presentador de televisión que no sé si se acuerdan en Nat Geo tenía un programa que se llamaba Brain Games. Juegos Mentales, Ajá, juegos mentales. Brain Games. Y Él es un filósofo, un cineasta. él es filósofo, cineasta, aparte es venezolano. Nos parecía súper interesante como su historia porque vive en Nueva York y tiene estos pequeños como videitos que graba que se llaman Shots of Awe, Mm. en los que él sale y se pone como a rapear filosofía, por decirlo así, porque en verdad el tipo sale a la calle a hablar sobre un tema en específico y de repente como que se deja llevar por la emoción de lo que está hablando y es súper interesante, es un tipo súper letrado aparte. Sí, tiene unas referencias buenísimas. Uno de los episodios, o sea, uno de los corticos estos, pues no son episodios, son corticos, era sobre los flaneurs,
Que fue un término que cuando lo escuchaste no tenías ni idea, ¿no? No tenía ni idea. Y el término flaneur es básicamente como un filósofo caminante. Sí, es vagar por la calle sin ningún tipo de objetivo. Sí, más allá del objetivo de pensar, Claro, como de tu existencia. exacto. Y nos dimos cuenta que eso era un poco lo que hacíamos. Y precisamente como el podcast siempre ha tenido la intención de ser la documentación de nuestro proceso en general, Sí, en el que vamos a hablar muy ignorantemente de todo, pero vamos a hablar de lo que sabemos, hasta donde lo sabemos, y el día de mañana volveremos a tocar el mismo tema y podemos profundizar más. sí. Que no sé que ya que nombraste como el podcast, estoy pensando que en realidad creo que el podcast o la idea de hacer este podcast de esta manera surgió incluso antes de la idea de común. Sí, O sea, había Sí. como esta intención desde hace muchísimo tiempo porque era un hábito que teníamos y que creíamos que valía la pena comunicar ¿Cuál y hábito documentar. dices? El de caminar, digamos. sí, el hábito de caminar, De caminar para pensar. Para pensar, exactamente. Entonces, de ahí surgió la intención de, bueno, ¿qué pasa si hacemos un podcast? No era ni siquiera la intención de hacer un podcast, Sí. mentira. ¿Qué pasa si documentamos estas caminatas? ¿Qué Sí. pasa si nos documentamos Bueno, no, hablando? es que empezó desde antes incluso, porque empezó en mi casa, que lo hablé en algún episodio anterior, que empezamos a grabar nuestras conversaciones. Claro, Que aparte Sí. entendemos que es como la forma, ahorita entendemos que es como la forma más ineficiente del mundo de documentar algo, por el hecho de que si hablas 2 horas, se queda no ahí te vas a como, escuchar sí. otra vez 2 horas, pero también es súper fino tener toda esa documentación porque vuelves a ella. Pero sí, nos empezamos como a grabar hablando y conversando de temas que nos interesaran. Y nada, decidimos como publicarlos por el hecho de que nos parece que en la publicación está como el siguiente paso de documentar, que es justamente como recibir algún tipo de feedback o precisamente lo que sucede cuando sales a caminar a la calle, que es recibir como inputs Como estímulos, quizás. y estímulos, exacto, y estímulos que tal vez no te esperabas y ayudan o cambian tu perspectiva. Claro. Que es precisamente el hecho de salir a caminar, para eso es, para que inclusive en este cortico de Jason comenta sobre, ahorita aún no me acuerdo del libro exactamente, pero habla como que en los años 20 a los existencialistas, que es una rama de filósofos, se les ocurrió esto y dijeron que precisamente las ciudades europeas Claro, Eh, fomentaban como este tipo de... fomentaban especialmente esto, porque son Sí. ciudades hechas como... con Para el muchas- peatón. exacto, son ciudades hechas como para caminarlas especialmente Claro. y dijimos, tenemos como todas las herramientas aquí, ¿sabes? Especialmente por la suerte que tenemos de vivir en una ciudad europea. Claro, imagínate. Sí, sí, sí. Eh, Pero tú dices que eso... o sea, aquí estamos hablando de la existencia del podcast como... creo que eso vino un poquito posterior y como de Tú darnos estás hablando cuenta de del esto. hábito del Sí. caminar y eso, sin hablar como del podcast todavía. Sí. Lo que te hace referencia, claro. Que yo me pregunté mucho como por qué... Es que era muy diferente. O sea, yo sentía de verdad la diferencia cuando salíamos a caminar y a pensar que cuando estábamos como estáticos en un sitio, sentados en un café hablando. O sea, yo no entiendo por qué de verdad Sí, es que es impresionante. los estímulos, o sea, el pensamiento te lleva como a otra cosa. O sea, yo creo que ahí es cuando llegamos a las mejores cosas de lo que hemos hablado, que es precisamente una de esas la existencia de este podcast y de común, en esos espacios del caminar y el pensar. Sí. Entonces, o sea, yo no me explico de verdad por qué. O sea, aunque me expliques lo del Flenur y No, entiendo como no, la eso no es filosofía. ningún tipo de explicación. Claro, eso es como que nuestro descubrimiento Sí, de que esta cosa que nosotros aparentemente estábamos descubriendo por el hecho de que era como una metodología que no funcionaba,
como que no solo existe, sino que como que tiene nombre Claro, y una y- metodología y tiene, cuando y lo tiene un descubrimos poco de fue- viejos y tiene un poco de viejos filósofos como que detrás de Por todo detrás. este pensamiento y venimos dos ignorantes a, a como intentar implementarla como nuestra forma sin saber que la estamos implementando. Y cuando descubrimos que... Esto va a ser fino, vamos a caminar como alrededor de un montón de gente hablando como solos y duro. Cuando descubrimos de verdad lo que era esto del Flenur, nos cambió algo el hecho de hacer estas actividades. ¿Tú crees que porque yo me acuerdo que sí lo empezamos a hacer un poco más intencionalmente. Sí, Como que empezamos a decir, bueno, vamos a reunirnos caminando. caminando. Claro. Que una vez que... Claro, ahí cambió como un poco eso, como que nos dio como nos brindó la intención de hacerlo. Claro, como que entendimos de verdad el provecho de lo que estábamos como experimentando por una arbitrariedad de que un día decidimos salir. Claro. Y me acuerdo que de las reuniones más interesantes fue una que tuvimos que caminamos como que 2 horas. Fue una cosa, o sea, Me acuerdo, llegamos, sí. pero Que- lejísimo. Sí, y aparte yo llegué a mi casa casi que llorando. No, del llegamos dolor de pie. cansadísimos, reventados. Y yo estoy casi seguro que, primero, me acuerdo que lo documentamos esa vez. Sí, No sé si tendremos el clip por ahí. sí, vamos a ver seguro lo si tenemos por ahí. Estaría genial si lo encontramos. Pero que justamente me acuerdo que ese día estábamos hablando del podcast. Y Sí, estábamos buscándole nombre. verdad. que Estamos lo buscándole un nombre. O sea, ya teníamos la idea de hacer este podcast como de esta manera. Que de alguna forma este episodio 7 es como la verdadera naturaleza de lo que es el podcast original. Que aparte ha sido como todo coincidencia, si se quiere. ¿Qué cosa? Justo el 7, dices, ¿o qué? Sí, que justo como que salimos a grabar y hoy es que pudimos salir, porque que si la semana pasada no me acuerdo si estaba lloviendo o algo así Ajá. y no salimos, o creo que todavía, aquí esto ya lleva un par de semanas, como unas 2 o 3 semanas, Sí, ¿no? ajá. Esto de que ya la gente puede salir en horarios restringidos, pero igual preferíamos no hacerlo, porque sí, pues somos así. Exacto, para estar más seguro. Pero sí, ahora que estamos como aquí, se siente, aunque el formato del podcast que teníamos no me parecía Malo. malo, pero No, hay y algo seguro que lo es repetiremos, bien o sea, interesante. Claro, hoy. probablemente tendremos como, no sé, o sea, creo que va a haber una mezcla que tal vez antes, por ser un poco puristas, pensamos que todos los episodios serían Claro. así. Y tal vez eso no es tan verdad, que no tienen por qué ser todos así. Pero estoy seguro que habrá muchos. ¿Sí, dónde vamos? ¿Sí? Sí. Vamos aquí caminando. Estamos caminando ahorita por la Universidad Complutense. Hace un día súper soleado. Uy. Cero soleado, estaba medio lluvioso todo el día. Sí, estaba el día como todo horrible. Pero nada, eso no evitó que saliéramos a la calle. Sí. A ver, ¿qué más de...? Me parece muy interesante, de verdad, la idea de que el podcast estuviera incluso previo de la idea de lo que es común. Hay algo ahí que yo no le había llegado hasta el momento en que empezamos a hablar, porque da también, o sea, yo me preguntaba mucho de por qué estamos haciendo este podcast, por qué seguimos haciéndolo, porque como comentamos en el episodio anterior, es que si el contenido que menos atención tiene, digamos. Sí, y es Pero el lo que más, hacemos por otra cosa, o sea... sí, de hecho es el que más nos gusta hacer, yo creo. Sí, y es el que más empeño le ponemos y es el que más estructurado tenemos como para hacer y hay como unas cosas que nos motivan demasiado a hacerlo y creo que es porque nos hace falta este tipo de intercambios, o sea, el conversar de verdad, porque es lo que siempre y el hemos hacer hecho. un poco por hacer. Sí, claro, en verdad. Es por eso. En verdad esto, aunque no lo creas, eso es una reunión de trabajo. O Sí, sea, literalmente. es literalmente una reunión de trabajo de la que tenemos y de las que sacamos contenido y después decimos, tenemos como este mensaje que nos pareció interesante, ¿cómo hacemos un proyecto de esto? Claro, Que creo que es un poco como nuestro modus operandi.
como sacar proyectos del El hacer por hacer. el hacer por hacer. Por hacer. Sí, Bien. porque siempre recuerdo que cuando empezamos como todo esto, la premisa siempre fue cómo podemos, antes era como más desde nuestra disciplina, poco a poco eso ha ido mutando, pero siempre Alejandro y yo tenemos como un interés sobre hacer sin que nadie te lo pida un poco, ¿no? Sí, que, que quizás aquí podemos tocar el tema, que estoy seguro que en un podcast lo vamos a hablar, del artista y del Sí. emprendedor quizás, que no sé por qué nosotros tenemos una tendencia a que, incluso sin saber qué queremos hacer, necesitamos hacer algo por nosotros. O sea, porque todo esto empezó así, que mira, no sé qué quiero hacer, pero quiero hacer Sí, algo. dijimos y y lo que, quiero hacer por exacto, mí. como que la primera idea que tuvimos, y no es mentira, o sea, verdad que no es mentira que el primer proyecto que dijimos que íbamos a tener es, vamos a tener una idea, Claro, sí. y vamos a documentar cómo la Vamos a tuvimos. documentar el proceso de llegar a tener una idea. Claro, Eso era todo lo que queríamos hacer. O sea, era como literal, no hay una cosa más pura del hacer que eso. Vamos a hacer algo que nos permita hacer otra cosa. O sea, una cosa que no tiene ni sentido. Pero que en verdad, o sea, nosotros... pero que nadie nos los pide, que creo que tiene mucho que ver, primero con nuestros intereses como personales, que por ejemplo, por poner un ejemplo, existe, inclusive para los que no son arquitectos, es muy interesante, por ejemplo, hay una oficina que se llama Assemble Studio, Sí. que son un colectivo que empezaron cuando eran estudiantes y decidieron hacer un taller para reconstruir básicamente un pueblo que estaba como abandonado. Ujú. Y eso nos voló la cabeza, yo Claro, creo, porque porque estaban primero haciendo lo que saben hacer por voluntad propia. que ya eso en la arquitectura específicamente Porque es una no era, cosa rarísima. no era ningún concurso, No, era sí. ninguna cosa que le mandaron a la universidad, no era nada. Era literalmente, Vieron esta Vieron situación esa y dijeron, situación y queremos lo- hacer algo al respecto. claro. Y tenemos ya. como conocimientos que pueden hacer aquí un cambio o lo que sea. Claro, que entonces eso me lleva como también a hablar un poco de nosotros, como personalmente, que es que aparte de que teníamos como estos intereses como desde antes, ambos venimos de Venezuela y llegamos a un país nuevo Claro. en el cual probablemente, bueno, no probablemente, es así, no conocemos a mucha gente, Claro. o por lo menos no conocemos a tanta gente como podríamos conocer en nuestro Claro, entorno sí. natural como todo el Por mundo. supuesto. Y no creemos como en las excusas, prácticamente. O sea, básicamente, es como que no hay excusa para no hacer lo que sabes hacer y no hay excusa para no hacer las cosas bien y no hay excusa para no hacer algo, sea Sí. lo que sea. Entonces, no hace falta un trabajo, por ejemplo, para trabajar. No hace falta, por ejemplo, un espacio también para reunirse o un taller, porque todo Porque lo que te lo hemos haces. hecho, por ejemplo, bueno, que el podcast, eso, la idea original era caminar, el taller Porque común, porque no tenemos un estudio, por y el ejemplo, taller de común surgió grabación. así, nosotros salíamos Sí. a la calle, a un parque, y cortábamos el carrito que tenemos en un el- parque. Nosotros empezamos esto haciendo un mueble que es con un carrito de mercado que encontramos en una basura. Y Y no teníamos literalmente un espacio Nada. donde trabajarlo. Y nos dijimos, compramos. vamos que a si salir. entre los dos sacamos ahí que si lo que teníamos en los bolsillos para poder comprarnos que si Una cegueta. una sierra, una cegueta. Y nada, eso fue lo único que compramos como en la ferretería. Y decidimos hacer todo lo demás con basura o Claro. con residuos, por decirlo básicamente. Sí, con recursos existentes, digamos. que Y están- como no teníamos taller, dijimos, nada, vamos a una plaza a trabajar. Y ya veremos si eso es legal o no. O sea, no lo sé, pero tampoco está, o sea, como que estábamos seguros que no estábamos haciendo nada malo. Y el podcast surgió también así por el hecho de que al principio siempre entrábamos, cuando ya nos pusimos como el objetivo de hacer esto como
de verdad bien, era el tema que si del micrófono, que si de la cámara. Hasta que llegó un momento y dijimos y que mira, tenemos como que los teléfonos, tenemos todo para hacerlo. O sea, como que Sí. no hay ninguna excusa de que mira, necesitas un montón de de que puede ser equipos. muchísimo mejor. Claro, por supuesto. Así tuviésemos todo el equipo, pudiese ser mejor. Entonces, Pero el hecho de, yo sé que vamos a llegar a eso solo porque lo empezamos así. claro, Porque esa es como de nuevo como la filosofía de esto, que el hecho de que el podcast empiece así es lo que va a permitir que podamos tener esos equipos, por ejemplo, o empezar a mejorar esa producción. sí, o no sé, como nos ha pasado un poco últimamente, que por ejemplo nos hemos quedado sin ordenadores propios Sí. y también estamos pasando como una situación ahorita como laboral un poco complicada por todo el tema del coronavirus y todo esto, como todo el mundo seguramente. Claro. Pero bueno, igual estamos como resolviendo como podemos y ya veremos cómo haremos para comprar un ordenador. Pero no me preocupa porque el hecho de no tenerlo, igual vamos a seguir haciendo el juego, así sea en papel, para luego pasarlo de alguna forma Sí. en algún momento con una computadora prestada, no lo sé. Seguiremos haciendo como todo, que creo que eso ahí vincula esta pregunta que nos hizo alguien, no sé por dónde nos hizo la pregunta. Supongo No sé, que era Twitter TikTok o o algo así. TikTok. Que era, no, fue por TikTok, ya me acordé, aquí lo pondremos. Esta persona nos preguntó de que si teníamos pensado hacer otros proyectos después del juego, básicamente. Y yo creo que Yo creo que no. no, se acaba aquí, chao. Fin del podcast. 7 episodios, check. Me pareció muy interesante esa pregunta porque, claro, cuando tú nos ves desde TikTok, por ejemplo, como este niño, que bueno, somos unas personas que están haciendo este juego como que muy directo es lo que hay de frente, pero que en realidad todos estos pensamientos, estas filosofías que tenemos, nos van a permitir como que lograr un montón de cosas y lograr como que todos los proyectos que tengamos. Porque parte de lo que es el taller es que es crear como esta infraestructura que nos permita tener como una libertad creativa máxima. Claro, exacto. Porque aparte tenemos como muchos intereses y tenemos como intereses particulares dentro de esos intereses. Exacto. Déjame explicarlo con un ejemplo, Ajá. con un ejemplo como didáctico. Yo desde chiquito he tenido una fascinación increíble por la magia. Ajá. Toda la vida. No lo habré practicado tanto, pero siempre me ha llamado mucho la atención, especialmente la magia con cartas. Sí. Tú eres mago. Sí, yo hago magia con cartas justamente hace muchos años. Alejandro, cuando era pequeño. ahorita en este momento les va a hacer un truco de magia. Miren. No voy a hacer ningún truco. Y como que siempre nos hemos dicho, vamos a diseñar un mazo de cartas. Exacto. Eso es un proyecto más de común. Es un proyecto que tenemos ahí. Que lo tenemos ahí y lo vamos a hacer y estamos todo el tiempo. Hay semanas que más, hay semanas que menos, pero estamos todo el tiempo pensándolo como porque nos los tomamos en serio. Porque, Claro, sí, porque sí. porque queremos hacer un buen mazo de cartas. Y no solo uno, sino probablemente muchos. Sí. Y es una locura como la cantidad de cosas que queremos hacer de verdad que son tan diferentes como eso. Es un mazo de cartas, hasta un recetario, hasta eventos. Exacto, que yo quiero están hacer un relacionados con recetario. comida. Yo quiero hacer un recetario por el hecho de que me encanta cocinar, mi vida gira alrededor de la comida y tengo un montón de intereses de diseño gráfico. Claro, Entonces digo, mira, como este mundo y combina se unen como- en un recetario. Y eso es Y quiero hacer ese súper objeto porque me interesante. llama mucho la atención. Sí. Y yo creo que Como también queremos, que creo yo que es como uno de los grandes objetivos que tenemos como en la vida, que es precisamente hacer cosas como la que hacen estos chamos de Assembly, sí, de Assemble. esto, Porque sí queremos seguir haciendo arquitectura. sí, es que yo creo que todos estos pequeños proyectos Los vemos como arquitectura. de primero hecho. los vemos como arquitectura y se dirigen hacia allá. Que si bien la arquitectura es la disciplina que requiere como más complejidad al momento de hacer cosas como por ti mismo, Claro, pero solo lo podremos hacer cuando empecemos haciendo estas pequeñas cosas. claro. Y esta es como la documentación de ese proceso de llegar a eso. O sea, cuando llegamos a construir esa primera espacio, instalación, lo que sea, esta es la documentación de eso.
y será porque nosotros nos los propusimos un poco. Claro, por supuesto. Y que nuestros intereses se hayan encontrado con los intereses de ese tercero que casi siempre, corrijo, el 100% de las veces hacen falta para construir arquitectura. Que es, Sí. esa tercera persona la que, como la que va a vivir ahí, Claro. o sea, la que va a disfrutar de ese espacio, o la que va a invertir para que se construya. Porque justamente la arquitectura tiene como esa Esa particularidad complejidad, sí, de que siempre es para alguien más. claro. Porque tú no diseñas Que eso no es- algo para claro, que nadie. eso es buenísimo. Claro, eso es. Pero precisamente creemos más en que es como muy sincero, o es más sincero cuando tú haces algo para alguien más que le interesa lo que tú haces. Claro. Pero de verdad lo que tú haces. No es que le interesa que le hagan lo que él Claro, y quiere. Que yo quiero esto y me lo puede hacer quien sea. Exacto. No. Como que yo quiero esto y no lo hago yo porque no sé hacerlo. Claro. Y ese no es el Claro, a mí el me caso. gusta eso, de que yo quiero eso que tú haces. Claro. Eso que tú, la manera en que tú lo haces y eso que tú haces, eso es lo que Y yo quiero. precisamente que yo lo quiero hacer porque tú quieres una cosa que a mí me interesa también hacer. O sea, como que, Claro, hay que como una... que ese cliente también tiene que ser como interesante para ti como creador, por decirlo así. Sí. Wow, entonces fue de una cosa a la otra, pero súper bien. Bueno, O en sea, fin, ¿no? Porque creo que nos pudieron conocer un poquito más como... Claro. Y es parte justamente de esta... de esta caminata. Yo no O sea, esperaba hablar de esto tanto así como Sí, de esta no. forma. Es que es parte del divagar y el divagar como sin norte, que también se traduce como al pensamiento, que una cosa te Sí. lleva a la otra y terminas como en algo que no esperabas, pero que hay como unas reflexiones súper ricas de eso. Que bueno, sí. Pero sí tenemos norte, bicho. No alejarnos tanto de la casa. ¿Verdad? Bueno, terminamos así. Sí. No sé, un comentario Sí. sobre... Da igual. Somos demasiado malos. No servimos. Como terminando esto, no No sabemos. sabemos hacer call to action. Así que bueno, comenten. Así que hagan lo cosas. que quieran. No sé, bailen la Macarena. Chao.